Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias primero por la invitación, por permitirme en este espacio poder difundir de una mejor manera las disposiciones, en este caso del Plan de Vigilancia y Control de COVID-19, a todo este gremio importante del sector público. Esperando que se encuentren todos bien, ustedes y sus familias, voy a dar inicio a esta sesión. Bien, el tema que voy a desarrollar el día de hoy es lo referido al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el centro de trabajo. Como ustedes saben, en este contexto en el que nos encontramos de pandemia, el Estado peruano dictó sendas disposiciones para mejorar y mitigar el impacto de este virus al interior de los centros de trabajo. Con motivo de ello, se dictó una importante norma que es la que voy a desarrollar el día de hoy, que es la Resolución Ministerial 448/2020. Sin embargo, previamente voy a hacer un preámbulo para que puedan conocer algunas otras disposiciones que acompañan a este plan de vigilancia y control de COVID-19. En esta línea, en esta primera diapositiva, les estoy trayendo todas las normas que rigen en este contexto, y entre ellas tenemos como pilar fundamental la Ley General de Salud, que es la Ley 26842. Evidentemente, como segundo tema, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra ley marco, la Ley 29783, ¿no?, que también ha tenido una modificatoria con el Decreto Legislativo 1499 dentro de este contexto de COVID-19 también. Como tercer dispositivo tenemos el documento técnico referido a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, que ha sido publicado por el Ministerio de Salud, que es el que vamos a desarrollar en esta sesión con mayor detenimiento. Asimismo, los protocolos sanitarios sectoriales que priman para cada una de las actividades y que otro expositor que me sucede estará desarrollando de manera amplia estos aspectos referidos a los protocolos. Bien, dentro del tema que voy a desarrollar puntualmente y con mayor detalle es lo referido al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el centro de trabajo. Como les mencioné, una de las disposiciones del gobierno era dictar normas para mejorar este riesgo en el interior de las organizaciones. No, con motivo de ello, el Ministerio de Salud, en todo caso, dictó esta Resolución Ministerial 448/2020, ¿no?, que ha tenido algunas variaciones, ¿no?, con motivo de la evolución de las relaciones laborales y de este riesgo como ha venido desarrollándose en nuestro país. Por ello, dispuso esta resolución ministerial que los empleadores se vean obligados a generar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19. Este documento se encuentra contenido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. No es un documento independiente, no es un documento aparte, es un documento que se encuentra contenido en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y debe ser elaborado y diseñado por el empleador y vigilado, evidentemente, con la contribución de los trabajadores y puntualmente y específicamente del Comité de Seguridad y Salud o de los supervisores de ese enlace. ¿Qué es este plan de vigilancia? Es un documento de guía para establecer las medidas que deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a la COVID-19 en el lugar de trabajo. Mencionarles que esta Resolución Ministerial 448 propone en el anexo 5 una estructura para el plan de vigilancia y prevención que deben seguir todos los empleadores y que más adelante voy a detallar su contenido. ¿Cuál es la estructura de este plan? Bueno, evidentemente plantea 9 aspectos no generales, como son los datos de la empresa, los datos del centro de trabajo, los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Todo centro de trabajo, de acuerdo a lo que establece la Ley 29783 en su artículo 36, debe contar con un órgano de vigilancia de riesgos laborales como son los servicios de seguridad y salud en el trabajo, que pueden ser propios o comunes a varios empleadores, cuya naturaleza es esencialmente preventiva. Este servicio de seguridad y salud podría estar conformado por distintos profesionales afines a la seguridad y salud, pero principalmente por un médico ocupacional. Podría también acompañarlo un ingeniero o un ergónomo, un ingeniero higienista, un ingeniero ocupacional, un enfermero, no, dependiendo de la magnitud de la organización. Pero todos los empleadores deben contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, propio o común, a varios empleadores. Dentro de la estructura del plan también se dispone que se debe desarrollar cuál es la nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19, las responsabilidades para el cumplimiento del plan,
el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, las herramientas o todo lo que tenga que poner a disposición el empleador para que se pueda ejecutar este plan de vigilancia, ¿no? Recordemos que estas obligaciones se corren a cargo del empleador para todo. Otro aspecto que debe contener o que dispone esta estructura es el procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo. Asimismo, dispone la lista de chequeo de vigilancia, que incluye, en este caso, un breve detalle de las actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos que establece esta norma, ¿no? Que establece 7 lineamientos puntuales. Uno de ellos es la importancia o los procedimientos referidos a la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. La identificación de la sintomatología de COVID-19 previa al ingreso al centro de trabajo. Y aquí me quiero detener en un punto muy particular, a raíz de la mala información que se tiene. Los empleadores se ven obligados a realizar los monitoreos correspondientes de la salud de los trabajadores. Bajo ningún efecto, los empleadores pueden solicitarle como condición para el retorno al centro de trabajo a los trabajadores una prueba de descarte de COVID. Y quiero ser muy puntual con este tema porque se ha tenido bastante información poco adecuada, ¿no? O poco correcta sobre este requisito. Y no es un requisito que deban cumplir los trabajadores, ¿no? Para todo efecto, tomando en cuenta el nivel de exposición de riesgo, será el empleador quien, por cuenta y riesgo y por cargo de él, deberá realizar estas evaluaciones. Otro de los lineamientos que establece esta lista de chequeo es el lavado y desinfección de manos obligatoria, la sensibilización de la prevención al contagio en el centro de trabajo, la difusión, las capacitaciones, las inducciones, ¿no? O cualquier mecanismo, ya sea presencial o virtual, preferentemente virtual, que a fin de difundir de una mejor manera cuáles son las medidas para mitigar este riesgo al interior de las organizaciones. Otro aspecto son las medidas preventivas colectivas que se deberán cumplir todos los trabajadores, las medidas de protección personal y vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto del COVID-19. Resulta fundamental que para que este plan sea realmente efectivo, ¿no? Se tome en cuenta la responsabilidad que, si bien es cierto, recae en gran parte sobre el empleador, también es una responsabilidad de parte de los trabajadores del cumplimiento de estos procedimientos. Y como última parte de esta estructura del plan, tenemos lo que es el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de este plan, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el marco legal de esta resolución ministerial 448-2020? ¿No? Evidentemente, pues alcanza a todos, a las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas, entidades del sector público, ¿no? Personas con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponde. O sea, a todos, absolutamente a todos les aplica esta resolución ministerial. Por otro lado, respecto del contenido del plan de vigilancia, ¿no? Mencionar lo siguiente. En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud, que ya les mencioné que es el servicio, debe elaborar un plan de vigilancia, el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. En esta línea es importante que, además de que los empleadores o los centros cuenten con un comité de seguridad y salud en el trabajo y con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, es una obligación del comité o del supervisor, del ser que corresponda, tomando en cuenta el número de trabajadores dependiendo de la organización, validen en este plazo, en el plazo que establece la norma, el contenido y evidentemente validar si es pertinente, qué aspectos se van a reforzar respecto a la difusión, capacitación que deben tener los empleadores, entre otros. Entonces, la importancia aquí de la participación activa y del involucramiento de parte de los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que fortalece de alguna manera el sistema de gestión y acompaña al empleador en este proceso de prevención de riesgos laborales. Entonces, esta norma ha sido muy enfática en la participación de los comités y supervisores para este proceso de vigilancia y de control epidemiológico de la salud de los trabajadores. Otro punto que desarrolla este plan es que toda empresa hasta 5 trabajadores que no se encuentre incluida entre el Decreto Supremo 00398 SA podrá cumplir con la obligación de registrar su plan mediante un formato simplificado de chequeo. ¿A qué se refiere con este Decreto Supremo? Aquellas empresas que realizan actividades de alto riesgo. Entonces, aquellos que, una empresa de hasta 5 trabajadores que no se encuentra calificada como una empresa de alto riesgo podrá cumplir con este formato simplificado de chequeo en lo que se refiere al plan de vigilancia. Por otro lado, tenemos que el plan debe incluir una guía breve de actividades, acciones, intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos, ¿no? Como les mencioné, un chequeo básico, la cual puede ser digitalizada por el centro laboral para su control, ¿no? Deben incluir a detalle actividades, procedimientos y acciones que vayan a aplicarse al interior de la organización para el cumplimiento de todos los trabajadores.
Por otro lado, el plan debe especificar número de trabajadores, nómina de trabajadores según nivel de riesgo de exposición a COVID por puesto de trabajo, que puede ser muy alto, alto, mediano, bajo. Esta calificación también ha sido conceptualizada en esta norma y la vamos a ver más adelante, ¿no? Y las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición a salud. Recordemos que el empleador se obliga a registrar este plan de vigilancia, ¿no?, ante el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora el procedimiento es mucho más sistematizado, lo vamos a ver, ¿no? Y basta con el envío a través de un correo electrónico. Por otro lado, tenemos que el plan y la lista de chequeo de vigilancia serán accesibles mediante el panel de control COVID-19 que ustedes conocen y ha sido implementado por el Ministerio de Salud, disponible en las entidades de fiscalización como Susalud, Sunafil, OEFA, gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades de fiscalización de su competencia en el ámbito nacional y regional. Esto quiere decir que este plan, esta lista de chequeo, es completamente fiscalizable por todas las entidades que he mencionado anteriormente. Otro aspecto que desarrolla esta norma es que todo plan recibido es verificable y debe contener los 7 lineamientos básicos que resumen las actividades, acciones e intervenciones planteadas por el lugar de trabajo, como le mencioné, ¿no? ¿Cuáles son estos lineamientos básicos? El tema referido a la higiene de manos, a las acciones colectivas de protección, a la difusión, a la capacitación, a las medidas o al uso de la entrega de equipos de protección personal, entre otros, la sintomatología de los trabajadores, entre otros. En el plan deben considerarse las medidas de salud mental, ¿no?, para conservar un adecuado clima laboral que favorezca la implementación del documento técnico. Mencionar en este aspecto lo siguiente, ¿no? El empleador debe adoptar como política una cultura también de prevención de riesgos referidos a los trastornos, no solamente para efectos de los trabajadores que realicen actividades presenciales, sino aquellos que realicen actividades virtuales. Recordemos que en la fecha nosotros tenemos vigente esta modalidad de trabajo remoto, ¿no?, para aquellos que tengan alguna comorbilidad o para cualquier actividad que no pueda ser realizada de manera presencial. Con lo cual, el empleador se obliga a realizar o tener una política, ¿no?, de monitoreo de este nivel de riesgos psicosociales para poder mitigar cualquier impacto que esté teniendo este contexto en el que nos encontramos. Entonces, esto debe encontrarse dentro de nuestro plan de vigilancia y control de COVID-19, que, reitero, debe estar inmerso en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no debe ser abordado de manera totalmente independiente, ajena a nuestro sistema de gestión, porque siempre está incluido. Por otro lado, los empleadores deben implementar el plan a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo. Asimismo, pueden establecer mayores medidas de prevención con relación a las características de la actividad económica, de los costos de su centro de trabajo y riesgos a COVID-19 de los trabajadores, pudiendo emplearse en adición otros lineamientos específicos para COVID-19 de acuerdo al sector económico. Lo que quiere decir esta disposición es que las normas contenidas acá son mínimas, con lo cual cualquier empleador válidamente puede mejorar, tomando en cuenta los riesgos particulares de cada sector, mejorar estas medidas preventivas de riesgos laborales. A esta norma la acompaña y posteriormente fue publicada la Resolución Ministerial 377-2020 del Ministerio de Salud, lo que hace algunas precisiones a este plan de vigilancia y prevención y control de COVID-19. Con ello tenemos que hacer precisiones referidas al registro del plan. Y el registro, en lo que se refiere al registro, estableció que las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades registran el plan de prevención a través del SIS-COVID-19 del MINSA. Como les mencioné, el Ministerio de Salud creó una plataforma específica para poder recibir en un primer momento, a través de la plataforma tenías que incorporar tu plan de vigilancia. A la fecha, esto se ha simplificado para poder reactivar la actividad, ¿no?, y poder hacerla ser más ágil en todo caso, a través del envío de un correo, que lo voy a mencionar más adelante, respecto al plan que haya sido elaborado por el empleador para mitigar el riesgo del COVID. Bien, el registro del plan se realiza en forma digital y automática, y dicho registro, como le mencioné anteriormente, es sujeto a fiscalización posterior. El plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación al trabajo bajo responsabilidad de la empresa. Ojo, el empleador, ante cualquier cambio, deberá nuevamente presentar el documento ante esta plataforma del SIS-COVID. Respecto a la fiscalización posterior, ¿no?, se hace una acotación referida y una aclaración también a la fiscalización que hace el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, ¿no? Ellos realizan una fiscalización posterior a los planes registrados.
registrados, conforme a su artículo 34 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004/2019. Asimismo, se verifica la existencia de campos obligatorios no llenados, información falsa o no auténtica vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicio, o el incumplimiento de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Bien, otro de los aspectos a mencionarles aquí es la obligación de comunicar el plan a los trabajadores. Aquí es una responsabilidad muy marcada que se tiene, ¿no? Las personas jurídicas que están autorizadas para el reinicio de actividades que cuentan con el plan registrado en el SISCOBID deben remitir dentro de las 24 horas una copia del plan a todos los trabajadores. Esto es fundamental, tener además un registro de la entrega oportuna de este plan a todos los trabajadores para que tomen conocimiento de su contenido, ¿no? Sin perjuicio de lo anterior, CESOPAS establece un mecanismo de acceso al plan para todos los trabajadores. O sea, aquí tienes un doble mecanismo de conocimiento de este plan, desde la perspectiva del empleador y desde la perspectiva de la plataforma que pone a disposición CESOPAS para que conozcas, ¿no?, el plan que se tiene implementada en la organización para mitigar este riesgo. Con lo cual, todos los trabajadores tienen que haber conocido este plan de vigilancia y control y su contenido. Dentro de lo que es la elaboración del plan, aquí se establecen algunas pautas, ¿no? En todo centro laboral, como les mencioné, debe contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Este servicio es quien elabora, ¿no?, el plan para la vigilancia y control de COVID-19, ¿no?, y lo aprueba en todo caso. Cuando tienen entidades o empresas con más de 20 trabajadores, el comité de seguridad; cuando tienes menos de 20, el supervisor, ¿no? Este plazo o esta aprobación debe darse dentro de las 48 horas, como mencioné inicialmente. Recordar que para todo efecto siempre debe primar el principio de participación y consulta que tienen los trabajadores de acuerdo al título preliminar de la Ley 2978. Dentro de los lineamientos básicos, que no me voy a detener a desarrollar profundamente porque es materia de desarrollo de la próxima expositora, ¿no? Mencionarles que esta resolución ministerial 448 dispone 7 lineamientos básicos, entre ellos lo que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? El empleador debe tener establecidos procedimientos específicos para hacer esta limpieza y desinfección y a la vez proteger a las personas que ejecutan esta limpieza. Entonces tenemos como pautas que previo al inicio de labores diarias y de forma frecuente se deben desinfectar las superficies de contacto directo como el teclado, el ratón o el mouse, dispositivos móviles, manijas de puertos, superficies de trabajo, entre otras cosas. El proceso de limpieza y desinfección aplica a todos los ambientes de trabajo: mobiliario, herramientas, equipos, vehículos, entre cualquier otra superficie inerte al que puede acceder el trabajador, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta estas pautas porque están dentro de los protocolos que abarcan la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Precisar además que solo el personal capacitado con equipos de protección personal, como les dije, puede realizar esta limpieza y desinfección de los ambientes y superficies de trabajo. Deben estar debidamente entrenados, contar con los equipos de protección correspondientes, ¿no?, y tener un procedimiento adecuado para realizar esta función. Como otro de los requisitos o lineamientos básicos que dispone esta resolución ministerial está la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Entonces aquí tenemos que el responsable del servicio de seguridad y salud, que puede ser un médico ocupacional o un enfermero, ¿no?, o un personal afín a la seguridad y salud en el trabajo, identifica el nivel de riesgo de exposición al COVID-19. Para ello es importante, ¿no?, tomar en cuenta el nivel de exposición que puedan tener los trabajadores respecto a este riesgo. Y deben utilizar una ficha de sintomatología COVID-19 que también se encuentra contenida en esta resolución ministerial 448. Esta disposición regula o establece que debe haber un control de temperatura corporal aleatorio al ingreso al centro de trabajo, ¿no? Y específicamente no aplica o no es obligatorio para aquellos que tengan, empresas que tengan menos de 20 trabajadores. Ahora, sobre este tema hay muchos tabúes o muchas ideas que no son tan reales, ¿no? Algunos consideran, por ejemplo, yo he escuchado que piensan que la utilización de estos termómetros que son digitales originan otros daños o secuelas a la persona, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿no? Justamente estos equipos son debidamente calibrados y evaluados para su uso al público en general. Entonces, los trabajadores no podrían o no tendrían razones suficientes para negarse a la toma con la temperatura aleatoria que el empleador pueda implementar como proceso para el retorno al centro de trabajo, ¿no?
Por otro lado, la aplicación de las pruebas rápidas o moleculares para COVID-19, tomando en cuenta si el riesgo es muy alto o alto, y esto se encuentra a cargo del empleador, pero solo si el riesgo es muy alto o alto. Reiterar además que bajo ningún efecto el empleador puede solicitar una prueba de descarte de COVID-19 como condición para el retorno al centro de trabajo sin emeritar el nivel de exposición de riesgo al que se encuentra. Otro aspecto referido a los lineamientos básicos es el lavado y desinfección de manos obligatorio, ¿no? Que deben tener todos los trabajadores, y el empleador debe de difundir de manera adecuada estos procedimientos a través de carteles o cualquier herramienta tecnológica o virtual que pueda utilizar para mejorar este proceso de desinfección de manos, ¿no? que ya se ha tenido hasta por demás y en contribución con todos los sectores bastante propaganda y difusión de cuál es el tiempo mínimo para el lavado de manos y los equipos utensilios que debes utilizar para eso. Como les dije, estos aspectos van a ser un poco más profundizados por la próxima expositora. Asimismo, como otro de los puntos de lineamientos básicos, tenemos la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? Debemos guardar el tema del distanciamiento, ¿no? Es importante informar permanentemente a través de capacitación y carteles de difusión sobre estas medidas y evidentemente prevenir estigmatización, prevenir la discriminación, el acoso ante cualquier trabajador que sea potencialmente o haya estado contagiado, ¿no? Uno debe tener dentro de su sistema de gestión o dentro del plan una política de no acoso o no estigmatización a aquellas personas que hayan podido contraer el virus. Como otros elementos básicos tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Y tenemos además que los ambientes deben estar debidamente ventilados. Aquí nos referimos puntualmente a las condiciones del entorno del centro de trabajo. Ambientes ventilados, limpieza y desinfección de calzado, ¿no? Reuniones preferentemente virtuales, como se viene realizando. El distanciamiento social, ¿no? Un distanciamiento social mínimo de 2 metros en comedores, como establece la norma técnica, y establecer algunas barreras físicas, no como pantallas, mamparas para mostrar. Y para ir finalizando, en este último o penúltima medida, tenemos las medidas de protección personal, que ya lo mencioné, que dependerá su uso de acuerdo al nivel de exposición que tengan los trabajadores, ¿no? Que puede ser muy alto o alto, ¿no? Y aquí, dependiendo del nivel de exposición, se deberán utilizar las distintas herramientas que hayan sido evaluadas y diseñadas o dispuestas así por el Servicio de Seguridad y Salud. Acá tenemos otras medidas de protección para riesgo mediano, como son las mascarillas, respiradores, caretas, gafas de protección. Riesgo bajo de protección también, hay determinados utensilios, determinadas EPPs como mascarillas comunitarias de tela, ¿no? Quirúrgicas, caretas, entre otras. Recordarles además, señores, que para estos efectos, el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo ha creado una herramienta bastante útil y bastante práctica, llamada el ABC de la Seguridad y Salud en tiempos de COVID-19. Ustedes la pueden ubicar en la página web del Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí van a encontrar a detalle también este tema de la utilización de los equipos de protección personal y todos los lineamientos que debe implementar el empleador para este proceso de retorno al trabajo con los cuidados adecuados. Y como último lineamiento tenemos la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Les mencionaba a ustedes el tema del control de la temperatura al ingreso o al final de la jornada, con la aprobación del profesional de la salud que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores, la evaluación médica de síntomas, de ser el caso que se haya tenido algún síntoma durante la jornada, previa al retorno domiciliario, ¿no? Y de ser el caso, corresponder a un aislamiento si es que hay algún síntoma. Y asimismo, una vez que se tenga esto, es importante que todos los casos deben ser notificados mediante CECOVID y al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Centro de Enfermedades, ¿no? El CIDP. Es importante y mencionar que todos los empleadores deben realizar una vigilancia de la salud de manera permanente. Y como último punto, para ir culminando esta exposición, dentro de las consideraciones para el regreso o reincorporación, para el regreso al trabajo, es que se establece el proceso de regreso al trabajo orientado, ¿no? Que trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentan sintomatología ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados del COVID-19, en estos casos el regreso es automático. No se ha establecido, y debo mencionar una vez más, que el empleador obligue a los trabajadores a presentar una prueba de descarte previa al retorno al trabajo. Por otro lado, para la reincorporación al trabajo se debe establecer el proceso, cual que debe estar orientado a trabajadores con alta médica y debe ser emitido por el Ministerio de Salud, EPS, médico tratante médico ocupacional, luego de haber obtenido un diagnóstico positivo o haber sido contacto con un caso.
positivo y cumplido el aislamiento respectivo. Aquí también hay algunos supuestos para estos temas del regreso o reincorporación que establece esta resolución, referida a que en caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado existe una alta epidemiológica según las siguientes condiciones, ¿no? 7 días después de la prueba serológica del laboratorio, quien confirmó el diagnóstico sin necesidad de repetir la prueba. Esto también está contenido en esta resolución ministerial. O 14 días después de la prueba molecular positiva sin necesidad de repetir la prueba. Esto para casos de pacientes asintomáticos. Respecto al alta, en otros supuestos tenemos que en caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 que presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. El periodo puede extenderse según criterio del médico tratante y el paciente deberá estar asintomático al menos 3 días. En el caso de pacientes moderados o graves, ¿no?, hospitalizados en este escenario, ¿no?, el alta se dará cuando lo establezca el médico tratante. Su reincorporación se realiza de acuerdo a una evaluación por el área de seguridad de salud, de acuerdo a las normas. Para casos sospechosos, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas y en contactos cercanos el alta ocurre 14 días después del primer día de contacto con el caso. Y como último supuesto tenemos que el personal que se reincorpora al trabajo es evaluado, ¿no?, previo al reinicio de labores a fin de determinar su estado de salud, como lo mencioné al inicio de esta sesión. Para efectos de la revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico según puesto de trabajo, se debe tomar en cuenta que como consecuencia de haber dejado de laborar durante la cuarentena, para puestos con elevada probabilidad de generar causa directa de daño a la salud, el empleador deberá brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena. No es necesario afianzar o fortalecer nuevamente estos conocimientos o estas capacidades que tenía el trabajador. Puede ser de manera presencial o virtual, preferentemente de manera virtual. Y si el empleador desea hacerlo de manera presencial, debe tener o adoptar todas las medidas de bioseguridad correspondientes. Esto debe ser dirigidas a las funciones y riesgos del puesto de trabajo, uso de equipos y herramientas peligrosas. Bien, otro de los aspectos que debemos ir considerando es que el médico a cargo de la vigilancia y la salud debe valorar la información clínica que pueda tener cada trabajador y determina para los trabajadores con factores de riesgo, primero, la prioridad de darles un trabajo remoto, ¿no? Debemos priorizar el trabajo remoto. O el trabajo semipresencial también es una alternativa, o el trabajo presencial. Asimismo, es importante considerar que los trabajadores que se encuentren en alguno de los supuestos, como por ejemplo, que atienden a una comorbilidad relacionada a la edad, relacionada a una hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, entre otras que desarrollamos en esta diapositiva, pues debemos preferentemente tener un trabajo remoto. Y el médico a cargo de la salud de los trabajadores también determina, en el caso de los trabajadores gestantes con alguna complicación en el embarazo, en periodo de lactancia, si permanecen o no en el centro de trabajo. Y aquí me quiero detener en un aspecto muy puntual que se recoge de la Ley 28048, en lo que se refiere a la protección de la madre gestante, de la mujer gestante y de producción y el embrión in feto, ¿no?, en el cual ellos pueden solicitar el cambio de puesto de trabajo ante la existencia o amenaza de que el riesgo biológico afecte a su salud. Y finalmente, esta última diapositiva que refiere al registro del plan, que ya lo mencioné anteriormente, y que desarrolla, como les mencioné, un correo en el cual basta con el envío del plan de vigilancia al correo que está expresado en esta diapositiva, ¿no?, para que se cumpla con el requisito, ¿no?, de presentar el plan ante la plataforma SIG-COVID. Bien, ante todo esto, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad esta exposición.